Solamente unas palabras para agradecer la colaboración que prestan a nuestra asociación los compañeros y amigos presentes. Les doy las gracias a todos. En esta conferencia singular tenemos un conferenciante muy próximo, un amigo. Es ingeniero, doctor ingeniero, del sector químico. Ha trabajado como técnico y en puestos directivos. Ha pertenecido como directivo a la Federación Empresarial de la Ingeniería Industrial Química y a varias comisiones técnicas. Pero hoy, y para la conferencia que nos va a dar, es sus facultades como escritor, viajero, políglota y hombre de acción, lo que nos importa. Nos amenizará la charla con numerosas anécdotas de su vida, su amor a la lógica, la imaginación y a las mujeres, y además a nuestra profesión. No quiero entreteneros más, solamente desearos que disfrutéis y aprendáis de las experiencias que nos va a contar. Pedro Pérez Buendía va a hacer la presentación de Enrique de Alas Pumariño Miranda, que pronunciará la conferencia. Cosas esenciales que no me enseñaron y tuve que aprender por mi cuenta. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, como podéis imaginar, el título de la conferencia es un punto ya que ayuda para entender a Enrique. Es una persona que tiene un sentido muy práctico de la vida. Yo os diría a título personal que cuando estaba yo estrenándome como ingeniero, pues estaba por Puerto Llano. Y al llegar allí me encontré que había gente que sabe en la industria. Había una industria enorme, todo aquello estaba funcionando. Allí se producían productos, digamos, de altísima tecnología en aquella época, hablo de principios de los años 60, y había unas cuantas personas que lo llevaban, eran españoles, y uno de los que más destacaba precisamente era Enrique. Era eso, de los que saben. Para mí, que entonces no sabía nada, pues el estar y compartir con él experiencias de trabajo, pues es algo que, claro, nunca olvidaré. Luego, además, no lo olvidaré nunca, porque este hombre no terminaba de marcharse a su destino, porque le destinaron para Madrid y él se empeñaba en seguir allí al pie del cañón y vivía en una calle de cuyo nombre, como hemos comentado, nadie sabemos qué significa, que era la calle Yentrisca, y a mí me habían asignado la calle Yentrisca número 5. Decía, pero si ahí está Enrique Alas. Y dice, sí, pero es que como ya se va en enero, y esto era a lo mejor marzo, ya se iba en enero, cuando él se marcha tú entras en la calle Yentrisca número 5. Y ahí me veo yo todas las noches diciendo, bueno, a ver si este hombre ya de una vez se marcha, que tengo ganas de pasar a vivir a la calle Yentrisca 5 porque ya era una casa grandota y buena. Aparte de esto, os voy a poner ya en antecedentes de lo que es Enrique Alas. Es un doctor ingeniero industrial que ha desarrollado una vida profesional durante más de 40 años y está posiblemente 50 en el sector químico, ocupando puestos directivos en la industria petroquímica. Él, cuando nos conocimos, esto que os comento, la empresa se llamaba Incaso, la empresa nacional Calvo Sotelo, que hoy día pertenece, ya sabéis, al grupo Repsol. De ahí pasó a Paular, que era el primer fabricante que había en España en el área de los polímeros, en polipropileno, acrilonitrilo, rafias y todos estos productos. De ahí estuvo luego de consejero en la papelera española, estuvo de presidente en biotécnica y estuvo como consejo asesor de la revista Tecnoambiente. De ahí después pasó a la Federación Empresarial de la Industria Química, la famosa FEIQUE. Estuvo allí en varios cargos, todos ellos director de Asuntos Técnicos, Relaciones Institucionales, director de Comunicación, director de I+D, siendo miembro de la Comisión Nacional de Riesgo Químico. Estuvo en las comisiones de Medio Ambiente, las de Seguridad, el Consejo Europeo de la Industria Química. Estuvo de miembro asesor de la Comisión Interministerial de Transporte de Mercancías Peligrosas y asesor temporal de la Organización Mundial de la Salud para la redacción de las normas de seguridad para el caso de accidentes químicos. Es autor de diversas publicaciones y artículos del área técnica, digamos, en medio ambiente, en seguridad, comunicaciones y transportes. Y, como te comentaba Miguel Ángel Martínez Lucio, pues con este tipo de trabajos podéis imaginar que ha sido eso, pues un viajero empedernido y además le ha ayudado mucho el que domina perfectamente varios idiomas, alemán, francés, inglés, italiano, no sé, una maravilla. Ahora, ya en el punto que estamos, para mí lo más importante es ahora su faceta literario-artística. Él ya ha demostrado que como ingeniero industrial
ha subido, digamos, a cotas muy altas, pero ahora el mérito que tiene está en el área literaria. Sabéis que este año se ha llevado el premio de relatos de la asociación nuestra, de la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid, que hace unos días, como quien dice, se ha llevado el premio también de relatos del Colegio del Pilar, donde es antiguo alumno, y según incluso nos llegan notas, está a punto de llevarse otro premio en Murcia. No se puede desvelar pues porque todavía no lo han publicado, pero vamos, lo damos por hecho. Entonces, ahí, ahora cuando ya por fin le pasemos la palabra, veréis que es una persona que tiene un sentido de ver las cosas que es muy meritorio y del cual podemos aprender mucho. No digo más porque esto se alarga. Enrique, tienes la palabra. Sí. Bueno, muchas gracias a los dos por la presentación que me habéis hecho, os lo agradezco mucho y responde bastante a lo que he hecho, y querría aclarar una cuestión que ha sembrado ahí una inquietud con el premio que voy a ganar del próximo cuento, porque es que resulta que me he presentado en un concurso de cuentos de la ciudad de Mula, en Murcia. Yo veraneo en la Manga del Mar Menor y en Murcia había un premio y me apuntaba a él y se concede el premio el día 17 de diciembre. El día 17 de diciembre es mi cumpleaños. Entonces pienso que la providencia no puede perder una oportunidad como esa para que me den el premio. O sea que ya os enteraréis por algún sitio y con eso pues veríamos. Os contaré algo del currículum, porque ha surgido también mi afición por las mujeres y una serie de cosas que también pueden... Entonces, a mí los currículos en general no me gustan demasiado, porque empiezan siempre cuando uno es mayor. Ya dicen, fue tal cosa, tenía tal, fue presidente, fue director, fue tal. Como si antes uno no hubiera hecho nada. Y en realidad cada uno tiene su currículum por lo que ha hecho antes. O sea que yo pienso que el currículum debía de empezar antes. No os preocupéis mucho porque el mío, os voy a contar pocas cosas, empieza a los 6 años. De los 5 anteriores no me acuerdo de nada, aunque sé que en aquel tiempo pues aprendí a andar y aprendí a hablar y aprendí a caminar, cosas que no son tampoco ninguna tontería. Una de las cosas es que fui amante de la lógica desde pequeño. Y tengo un hecho que me contaron, porque yo no lo recuerdo, que un día, comiendo, se me cayó el pan al suelo y mi padre me riñó. En aquella época, un pan por el suelo era casi un sacrilegio, había que cogerlo, había que besarlo, era el representante del pan nuestro de todos los días, ¿no? Entonces me bajé, cogí el pan, al levantarme me di un golpe con la cabeza contra la mesa. Y mi padre aprovechó para decirme, ¿ves? Dios está castigado por tirar el pan. Y yo contesté, no ha sido por tirarlo, ha sido por cogerlo. O sea que ahí empieza el hecho de la lógica. Después tuve también una imaginación que he intentado luego cultivar, porque al fin y al cabo es la base de la creatividad, y bueno, pues también como recuerdo de aquello, tengo una historia, y es que soy probablemente el único propietario, el primer propietario que ha habido de un tren de juguete virtual. No teníamos posibilidad de tener un tren de verdad y yo tenía mi juguete virtual. Entonces, cuando mi madre iba a coser calcetines, que entonces había que coser muchos tomates, yo iba con ella, pero ella tenía que esperarme a que yo cogiera mi caja de cartón virtual, la llevase a la habitación, la abriese, sacase las vías virtuales, las conectase, montase los vagones y la locomotora, enchufase, y mi madre tenía que levantar los pies del suelo cuando yo le decía que la locomotora iba a pasar por debajo. Pero no me quedé ahí, sino que cuando mi madre, cansada de levantar las piernas, se iba a otra habitación, tenía que esperar a que yo recogiera el trenecito, lo metiera otra vez en la caja y demás. O sea que también ese es otro hecho de aquel tipo. En cuanto a lo de las mujeres, que apuntaba él, pues me ocurrió que también tuve uno de los primeros contactos con lo que se llama hoy día la inteligencia emocional. En aquella época no había inteligencia emocional, la única inteligencia que había era la inteligencia que se usa para hacer números, para hacer silogismos, cosas por el estilo, pero ahora,
lo leéis muchos días, que hay muchos tipos de inteligencia, hay inteligencia musical, hay inteligencia para el baile, hay inteligencia emocional. Y ya siendo mayor de lo del pan y lo que contaba antes, con 14 o 15 años, invité a una chica al cine y aceptó. A mí aquello me dejó ya un nubilado, porque en aquella época no se podía invitar a una chica a nada, ni se montaba en un taxi con nadie, ni nada parecido. Entonces me aceptó aquello, fuimos al cine, y en cuanto se apagó la luz, pues me entraron unas ganas enormes de cogerle una mano. Pero tuve que esperar bastante tiempo, porque en aquella época primero había el nodo, después el descanso y luego la película. Y resulta que estábamos en Semana Santa, y el nodo era todo sobre procesiones de Semana Santa. Y claro, cogerle la mano a la chica con aquellos pasos por delante era una cosa que me daba un poco de apuro. Total, que tuve que esperar, me aguanté, esperé, terminó el nodo, terminó el descanso, y entonces empecé a avanzar la mano hacia la mano de la chica para acariciársela. Muy despacio, tan despacio que yo temía no llegar a la mano antes de que acabara la película. Pero bueno, por fin llegué a la mano, una mano suave, lisa, fresquita, que empecé a acariciar con el dedo, y cuando al cabo de 5 minutos vi que ella no retiraba la mano, dije, esto es que me acepta que le coja la mano. Le cogí la mano enérgicamente y resulta que cojo un botón de su abrigo, de nácar así de gordo, que era suave y fresquito. Y claro, aquello me desconcertó por completo y no me pude recuperar. Desde luego, en la película no me pude recuperar. Y luego tardé varios meses en recuperarme, pero me hizo pensar mucho, porque me hizo pensar sobre la lentitud, sobre la indecisión, sobre el miedo, sobre la religión, sobre todo una serie de cosas relacionadas en cierto modo con la inteligencia emocional. O sea que ahí también ya empecé a aprender, por eso aquí aparecen cosas que no me enseñaron y tuve que aprender, pues esa fue una de las que tuve que aprender. Y luego os voy a contar también cuál es el origen de esta conferencia. Me llamaron del COIM y de la IM, de la asociación y del colegio, para hablarme de una conferencia, y yo primero entendí que es que querían que asistiese a una conferencia que iba a dar alguien y que podían pensar que por el tema me interesaba, pero resulta que no, que me entero que lo que querían era que diera yo la conferencia. Y claro, aquello ya me pareció una cosa poco usual, y sobre todo mucho menos usual cuando pregunté sobre qué queréis que hable, y me dijeron sobre lo que quieras. Y aquello me dejó absolutamente obnubilado, porque nunca me había ocurrido una cosa como eso. O no me habían llamado, o me habían dicho que me callase, o me habían dicho que hablase sobre la ósmosis inversa, o sobre la modificación del paradigma de I+D+I de cara a las nuevas tecnologías. Pero nunca me habían dicho que hablase de lo que quisiese. Entonces, claro, por un momento aquello que me había parecido tan halagüeño, pues vi que era una cosa preocupante. Y, a ver si esto funciona, perdonadme. No camina. Bueno. Entonces esto me recordó una historia de un ejecutivo que cuando se jubiló, pues había tenido una vida muy activa, se había movido mucho, había hecho muchas cosas en la vida, y cuando se jubiló pues le dio toda una gran depresión porque él quería hacer algo. Y, tengo que hacer algo, y entonces se dirigió a un amigo que tenía una finca al lado de la suya, un propietario, y le dijo, oye, mira, que estoy hecho polvo porque no hago nada, y yo lo que quiero es trabajar y quiero ocuparme de cosas, o sea que yo te ofrezco mi trabajo, pero sin cobrar nada ni nada parecido. Y el amigo le dijo, hombre, pues te puedo encargar algunas cosas, pero no tienen ningún aspecto intelectual, tienen que ser cosas de tipo físico y demás. Bueno, pues no me importa, ¿eh? Y entonces le encargó, le dijo, bueno, pues mira, ¿ves aquel montón de estiércol? Pues llévalo para otro lugar ahí, para acercarlo a no sé dónde, ¿no? Al cabo del tiempo, cuando el otro quedó encantado, porque aquello lo hizo en un fin de semana, pues le dijo, ¿y qué tengo que hacer? Pues mira, coger unas gallinas que tengo allí, cortarles la cabeza y desplumarlas para mandarlas al mercado. Bueno, también lo hizo rápidamente y quedó encantado aquel vecino. La tercera cosa que le encargó fue... Ya pasó. Pasas tú. Que cogiese unas manzanas que tenían y que las distribuyera en manzanas
grandes, medianas y pequeñas, metiéndolas en cajas para mandarlas también al mercado. Pero pasaron 15 días y el tío no había acabado de hacer ese trabajo. Entonces el vecino le dijo, hombre, pero ¿cómo puede ser eso? Si tú lo del estiércol lo hiciste estupendamente bien y lo otro, lo de las gallinas y tal, y ahora pues resulta que una cosa como esta, pues no acabas de hacerla. Dijo, amigo mío, es que resulta pues, que repartir mierda y cortar cabezas no es ningún problema. Pero ahora hay que tomar decisiones. Esta manzana es grande, es pequeña, es mediana, es qué. Y en esa situación estaba yo con el tema de la conferencia. Dije, bueno, ¿y qué puedo hacer yo para decidir qué hacer con la conferencia? Y entonces pensé en una cosa que me pareció lógica, que era analizar quién iba a ser el auditorio que iba a tener, para ver qué cosas le podían interesar. Y entonces pensé, por otras veces que había venido aquí al colegio, pensé que podía ser que un auditorio formado por ingenieros en activo, por ingenieros jubilados, por esposas jubiladas no, porque esas se reenganchan en abuelas, y luego pues por parientes, por primos, por amigos, es decir, gente educada, gente que tendría problemas similares entre todos ellos y problemas comunes conmigo, como era el de estar todo el día dedicados a dominarse a sí mismos, en intentar enseñar, en escuchar, en aprender, en comunicar, y entonces pues pensé que esa era la cosa que yo podía hacer en este sentido. Y la palabra personas educadas me encendió una luz, porque yo recordé en aquel momento que una cosa de la que me había quejado siempre era de mi mala educación. O sea, no es que hable con la boca llena, ni que no deje el asiento a las señoras en el autobús, sino que pienso que me habían educado mal, que había muchas cosas que no me habían enseñado, y creo que comparto una tragedia con muchos de vosotros. Y la tragedia es que durante 20 años por lo menos me he estado levantando todas las mañanas para ir a sentarme a un pupitre. Parvulitos, párvulos, elemental, primero, segundo, tercero, el ingreso en la escuela, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Bueno, total que mucho tiempo para lo que aprendí. Y yo quería una educación que hubiera tenido menos afluentes del Guadiana y del Guadalquivir por la izquierda y por la derecha, y para relataros un poco cuál era mi pensamiento, pues por ejemplo, veis, hasta que no vi esta imagen, pues no me di cuenta de lo pequeña que era la Tierra. Yo sabía que la Tierra era muy pequeña, al lado del Sol, pero no sabía cuán pequeña, hasta que veía esto y me encuentro con que la Tierra es aquel puntito de ahí abajo. A ver si esto funciona por lo menos, ¿eh? Sí. Este puntito, el Sol es esto, y la Tierra cabe en el Sol 1.000.000 de veces. Y el Sol a su vez cabe 1.000.000 de veces en otras estrellas que hay en el firmamento. Entonces ocurre, además, que lanza llamaradas de 200 kilómetros y nos quejamos porque decimos, ¿qué verano más caliente ha hecho hoy? ¿Qué inundación ha hecho este año? ¿Qué inundaciones ha habido? Y si os dais cuenta, sin embargo, con esas inundaciones y con ese calor, siempre se cuenta la misma historia. Hasta hace 50 años no se conocía una inundación como esta. Es decir, que hace 50 años hubo una inundación como aquella. Y recuerdo de pequeño de haber viajado por España y haber visto en muchísimos pueblos unas rayas en las que ponían las iglesias que decía, hasta aquí llegó el agua en 1800 no sé cuántos. O sea que ha hecho cambios de calor, hacía frío y otras veces no hacía frío, había inundaciones, no había inundaciones, lo pequeño que éramos nosotros. Otra cosa es el origen de los números. Los conocemos todos los números, los garrapateamos, escribimos, los manejamos todos los días, pero no nos preocupamos ni nos han dicho de dónde vienen. Y son de origen hindú, y daros cuenta que tienen una forma que no es caprichosa, sino que tiene una forma que tiene unos ángulos tan numerosos como la cantidad que expresan. O sea, el 1 no es que tenga el puntito, los he marcado yo para que veáis, tiene un ángulo, el 2 dos ángulos, el 3 3, 4, 5, 6, el 7, el 8, el 9, y el 0 no tiene ángulos. O sea que es otra cosa de las que vi. El calendario. ¿Qué sabemos del calendario? Resulta que sabemos alguna cosita. Enero viene de Jano, febrero viene de también otro mes, los días, el lunes viene de Luna, el martes viene de Marte, el miércoles viene de tal. Llegamos al sábado y al domingo y ahí ya a veces hay gente que duda, porque el sábado viene de Sabbath y el domingo viene de Domus, el Señor, pero en inglés es Saturday, el día de Saturno,
y Sunday el día del sol. Y si llegamos a los meses nos encontramos con que tampoco sabemos muy bien de dónde vienen los nombres de los meses y cómo se han organizado. Y nos encontramos con cosas como, por ejemplo, conociendo algo, pues tienes septiembre, que viene de 7, octubre, que viene de 8, noviembre, que viene de 9 y diciembre, que viene de 10. Pero no nos preguntamos por qué los meses esos, 6, 7, 8 y 9 y 10, están situados en las posiciones 9, 10, 11 y 12. Bueno, pues eso fue porque en tiempo de los romanos introdujeron 2 meses en homenaje a Julio César y a Julio Augusto, o sea, el mes de julio y el mes de agosto, y los metieron delante de estos meses que he dicho, con lo cual septiembre, octubre, noviembre y diciembre pasaron a ser el mes 9, 10, 11 y 12 en contra del nombre que tenían. Y además había otra cosa, y es que el mes de julio tenía un día más que el de junio, y aquello era un agravio comparativo que no se podía consentir en relación con uno de los emperadores. Entonces, ¿qué hicieron? Quitarle un día a febrero y ponérselo a julio. Con lo cual, así está de ridículo el mes de febrero, que no sabe uno por qué tiene 28 días, pues por eso. Y son cosas que los políticos son capaces de hacer, o sea que eso es lo importante del asunto. No nos enseñaron semántica. Bueno, pues no nos enseñaron semántica y yo digo, hombre, en 20 años que he estado sentado, alguna cosita me podrían haber contado. Os voy a citar solo 3 casos. Canguro, hacia atrás, ¿puedes? Canguro. Canguro es que cuando llegaron los primeros exploradores a Australia y vieron un canguro, quedaron asombrados porque es un animal realmente muy singular. Y entonces preguntaron a un indígena cómo se llama el animal y dijo, no, canguro. Apuntaron en su cuaderno canguro y se marcharon. Y con el tiempo se descubre que canguro quiere decir no he entendido nada. Que es lo que había contestado el tío aquel. O sea que si los canguros, en vez de ser originarios de Australia, lo hubieran sido de Italia, se llamarían non capisco, porque habrían preguntado a alguien y habría dicho, pues no capisco, o sea que nada. El jabón, puedes pasar. Sí, el jabón. La palabra jabón procede de lo siguiente. En Italia, en el río Tíber, hay un montículo que se llama Sapo, el monte Sapo. Y en el monte Sapo se celebraban sacrificios a los dioses, quemando animales y cosas por el estilo. Y la grasa que se derretía de los animales caía por la pendiente, se mezclaban con la arena, con la arcilla, se saponificaba, como diríamos ahora, y llegaba una pastifurcia al río donde podían las mujeres limpiar mucho mejor. Habían visto que donde estaba aquella mancha de lo que caía, pues era tal. Y aquello le llamaron sapone, del monte Sapo. Y de ahí ha quedado el sapone y el sabón y tantas palabras. Otra más. El bigote. El bigote procede de lo siguiente. Cuando vino Carlos V a España, se trajo a sus mariscales. Y los mariscales tenían unos grandes mostachos como estos. Y cuando hablaban de algo solemne, decían, como se dice en algunas aldeas a veces, que cuando uno quiere decir que algo es muy esencial, se decía por estas, os acordaréis, que besaban la mano y decían por estas, ¿no? Bueno, pues los mariscales de Carlos V, cuando decían una cosa solemne, decían por Dios. En alemán, por Dios es Beigot, y hacían así, Beigot. Y de hacer Beigot, pues los españoles dijeron, eso es bigote. Y tenemos bigote, pues gracias a esto. Bueno, entonces me podéis decir, bueno, ¿y de qué vale este tipo de cosas? Espérate, voy a añadir otra semántica más. La palabra candidato, ya que acabamos de pasar unas elecciones, ¿no? Candidato viene de cándido. Cándido es blanco. Y los candidatos, que eran los que pretendían un puesto, se ponían unas túnicas blancas para demostrar su limpieza, su aseo, lo buenos que eran, ¿no? Y entonces, pues bueno, se ve que hay manchas, como las de Faisán, por ejemplo, que deben de manchar mucho, y se eligieron los candidatos de una manera o de otra. Más. Herramientas que utilizaré en esta presentación. Voy a utilizar 2 herramientas. El arte de contar historias, lo que llaman los anglosajones el storytelling, que es contar historias porque es una forma en la que se puede llegar mucho mejor al auditorio, el auditorio lo comprende más deprisa, lo complementa, ya veremos después en otras imágenes el tipo de cosas de este tipo y demás. Y os voy a contar un par de historias para que veáis de qué va el asunto de las historias. Las apariencias engañan. Esta es una historia que le ocurrió a un tío mío que fue a salir de su casa y estaba lloviendo.
Entonces fue a buscar un paraguas para salir, fue al paragüero, no había ningún paraguas. Había salido más gente de la casa y sobre todo se habían estropeado los paraguas, se habían mandado a arreglar y no quedaba ninguno. Entonces salió como pudo, se montó en un autobús, cogió los papelitos, los tickets que tenía del paragüero y se fue para allá. Y cuando llegó a la parada en la que se tenía que bajar, como iba obsesionado con el tema de la lluvia y los paraguas, sin querer cogió un paraguas que había colgado de una barra y enseguida un señor le dijo: oiga, que ese paraguas es mío. Y, ay, usted, perdón, le dejó el paraguas, se bajó, fue al paragüero, recogió los paraguas, los cogió, volvió a su casa, volvió a montar en un autobús y en el autobús, a la vuelta, venía el mismo pasajero del viaje de ida y le vio y da otro más y le dijo: jope, ¿cómo se le ha dado el día? Pensó, bueno, pues estos son historias en las que si yo os digo las apariencias engañan, os marcháis y os olvidáis de que las apariencias engañan, pero posiblemente del tema de los paraguas pues no os olvidéis, y además no solamente no os olvidáis, sino que a lo mejor llegáis a casa y se lo contáis a un amigo, se lo contáis a alguien y la historia va moviéndose, ¿no? Puede uno escribir muchas historias y las puede sacar de la propia vida, las puede sacar de anécdotas, de amigos, de la historia, de la literatura y demás. Y yo descubrí hace poco una manera de escribir historias, el binomio mágico, que no conocía. Bueno, y el binomio mágico, no te has pasado, pero bueno, el binomio mágico me produjo una sensación un poco especial porque dije, bueno, esto del binomio mágico, ¿qué consiste? Bueno, pues consiste en elegir dos palabras, o mejor dicho, más que elegir, encontrar dos palabras al azar, abriendo un libro y poniendo un dedo, o el periódico, o lo que sea. Entonces yo hice la prueba, el primer binomio mágico que hice, y me salió zapato y manzana. Digo, bueno, ¿yo qué puedo contar con zapato y manzana? Yo no puedo contar nada con zapato y manzana. Me pongo a pensar y me llevo la sorpresa de mi vida porque me invento un lord inglés del siglo XVIII que está deseando redactar unas normas para el juego del fútbol. El fútbol se jugaba en muchos sitios, pero resulta que en cada sitio el campo era de un tamaño, el número de jugadores lo mismo, las faltas eran también distintas en un sitio y en otro, y estaba empeñado en aquello. Iba obsesionado paseando por el campo cuando ve sobre la hierba una manzana. Como estaba pensando en el fútbol, pues echó una carrera y con un zapato fuerte que tenía y lastrado con una hebilla le dio una gran patada, la manzana subió en alto y cayó. Y en aquella época ya funcionaban las leyes de Murphy, o sea que la manzana no va a caer a cualquier sitio, sino que fue a caer sobre la cabeza de un señor que estaba durmiendo, que era Newton. Y esta historia, y Newton empezó entonces, inmediatamente que se despertó, como era un pensón, pues se puso a pensar en la ley que habría movido la manzana, cómo había caído, la trayectoria, y enunció la ley de la gravedad, que la llamó de la gravedad por el golpe que había tenido, obviamente por la ley de la gravedad. Y esta historia se conoce a través de una hermana de Newton que se la contó a Voltaire. Y Voltaire, a su vez, empezó a pensar en la manzana y yo también empecé a pensar en las manzanas y me encuentro que la manzana acompaña al hombre de sus orígenes. Es su cooperadora en el pecado original. Es lo primero del que proceden todas las guerras, la muerte, las pestes y todo el tipo de cosas. Luego existe la manzana de la discordia. Existe la manzana podrida. Existe más sano que una manzana. Existe el refrán inglés, "An apple a day keeps the doctor away". Una manzana al día mantiene al doctor alejado. Y como decía Churchill, sobre todo si tienes buena puntería. Bueno, existe la gran manzana, Nueva York. No es el gran melocotón, ni es la gran sandía, ni nada parecido. Es la gran manzana. Entonces, claro, realmente era una cosa que me estaba agobiando, viendo pues qué efecto tenía la manzana, y llegamos a que la manzana llega a nuestra época de la mano de la compañía más innovativa del mundo, que es Apple. Y llega además con apellido, Macintosh, lo cual nos da además la esperanza de que algún día haya unos ordenadores que se llaman Reineta o Belleza de Roma, que son otras manzanas también insignes.
Bueno, cuando yo estaba dándole vueltas a todo eso, de repente me doy cuenta de una cosa. Yo soy pumariño. Y pumariño viene de manzana. Y entonces, desde entonces, cada vez que paso por delante de una frutería, pues miro con mucha desconfianza las manzanas porque no sé lo que estarán tramando, ¿eh? O sea que aquí me llevó el binomio mágico. Daros cuenta y tener cuidado cuando hagáis uno, porque veis que os puede llevar lejísimos. Mapas mentales. Los mapas mentales son unas figuras que sirven para explicar también cosas, actúan como si fueran unas píldoras de conocimiento, y os voy a poner un ejemplo para que entendáis rápidamente lo que va. Aquí tenéis un mapa mental. Si quieres conseguir algo, sigue la estrategia del oso. La estrategia del oso es, obténlo, la O. Si no puedes, sustitúyelo, un cochecito de menos calibre. Y si aún no puedes, olvídalo. O sea que en un solo dibujo da una idea de cosas que sabemos todos, pero que muchas veces tardamos en darnos cuenta de que tenemos que sustituir lo que queríamos o que tenemos que olvidarnos de lo que queremos porque no podemos tenerlo. ¿Sí? ¿Me pasas otro? Aquí he puesto uno relacionado con lo de contar historias, lo del storytelling, que os anuncié que pondría luego un esquema y demás, porque el contar historias hace que se puedan contar historias rápidamente, con claridad, con naturalidad, con veracidad, colaborativamente, con precisión, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que podemos seguir. Y en general, en mapas mentales para vivir, pues se pueden hacer mapas para pensar, educar, leer, relacionarse, percibir, crear, tomar notas, negociar, alcanzar. Yo estoy haciendo un libro con mapas mentales según esa línea. Se pueden contar historias basadas en la propia experiencia. O sea que no nos damos cuenta muchas veces de la experiencia que tenemos, pero podríamos contar cosas en relación con nosotros mismos. Y aquí está una lección y una historia que es la primera que no aprendí, la historia que no aprendí a la primera. Puedes seguir. Esta historia consiste en lo siguiente. Yo vivía en Goya 6, que sabéis todos que es Goya 6, porque sabéis que hoy es el Jardín de Serrano. Y yo iba al colegio de Pilar. Tras yendo al colegio del Pilar, salía por Goya, subía por Velázquez, pasaba por Hermosilla a Castellón. Iba con un hermano pequeño. Y cuando vamos por la calle, de repente oigo un estrépito enorme arriba y bueno, no se me ocurre cosa mejor que coger a mi hermano por la solapa del abrigo, salir corriendo y nos cae un mirador entero encima, que nos dio atrás y que yo todavía recuerdo los cascotes dándome en los tobillos. Bueno, me quedé encantado, oye, lo que he hecho, tal cual, no sé qué. Llegué al colegio, lo conté, hice un experimento además, y es que intenté subir a mi hermano de la solapa y no podía, o sea que fue la adrenalina de todo el incidente aquel. Lo conté en el colegio, ay, qué bien has estado, pues oye, qué suerte, si no voy a hacer por ti. Bueno, nada más. Llego a mi casa, lo cuento, pues muy bien, ¿y qué bien has hecho? Pues nada, y tampoco nada. Yo, como era pequeño, no tenía ningún elemento de comparación. Dije, bueno, si uno va con su hermano por la calle y de repente le cae un mirador encima, lo que tiene que hacer es salir corriendo y, por lo tanto, pensando así, no tuve ningún movimiento de autoestima ni nada parecido. Pero, tiempo después, me ocurrió lo siguiente. Si os acordáis, los que hayáis visto la película Qué bello es vivir, quizás recordéis que Jim Stewart estaba muy deprimido porque había un cacique en la ciudad que se apoderaba de las casas de la gente, que embargaba a todo el mundo, que tal y cual, y logra va a embargar a Jim Stewart. Y entonces en la película se ve una conversación en el cielo entre Dios y San Pedro, que dice, hombre, que no puede ser, que este hombre es una persona muy buena, no podemos consentir que se mate y tal y cual. Y entonces deciden enviar a la tierra a Clarence. Clarence es este de aquí, que es un ADS. ADS es un ángel de segunda. Todavía tenía que ganarse las alas. Bueno, baja, vestido de señor, va al puente donde había ido Jim Stewart a suicidarse por la noche, se le acerca a Jim Stewart y para salvarlo a Clarence no se le ocurre cosa mejor que tirarse al río, con lo cual Jim Stewart, que era heroico, se tira detrás, le salva la vida y se hacen amigos y aquí están secándose de la mojadura que han tenido. Y entonces a Clarence le empieza a decir a Jim Stewart que no tiene por qué estar así de deprimido, que es una persona muy valiosa, que tal y que cual, y le recuerda que de pequeño había salvado a su hermano un día que había venido a patinar sobre hielo al río. Se rompió el hielo, el hermano se cayó en el agua y con riesgo de su vida, lo salvó. Y yo dije, oye, si esto es igual que lo que me ha pasado a mí, con mi hermano, con el mirador.
porque en el caso de Jim Stewart tenía una cosa especial, de prodigiosa, que es que el hermano de mayor fue piloto de aviación y salvó de que fuese hundido un barco que tenía 400 personas dentro. Digo, bueno, mi caso es muy parecido, mi hermano no se hizo piloto de aviación, pero de eso yo no tengo ninguna culpa, encontró una mujer maravillosa, tuvo unos hijos maravillosos y por donde quiera que fuera hizo el bien. O sea que al fin y al cabo todo aquello se debía en cierto modo a algo que había hecho yo. Y aquello me subió, me dio algo de autoestima, me di cuenta de que no era la cosa como me la habían contado y como no me habían felicitado ni nada parecido. Y podemos seguir, que hablando de salvar vidas, he salvado más de una, en una comida en la que estaba con gerentes de grandes compañías químicas, pues de repente uno empezó a babear, a llorar, lo hacía todo muy discretamente para no molestar, los demás gerentes le miraban así de reojo. Esta persona, no en la foto esta, pero en la realidad de la vida, algunos de aquí lo conocen, es el presidente, el que fue presidente de Argón, del barrio, Félix del Barrio. Y bueno, yo estaba viendo aquello, yo era joven ingeniero, y yo miraba a los ejecutivos que no movían un dedo, y entonces llegó un momento en que me levanté, le cogí, le hice esta operación, que es la operación de Heimlich. Y la había leído en el Time poco antes, le salvé la vida, y bueno, y quedó pues, muy satisfecho de que le salvara la vida, y bueno, y desde entonces me llama Salvador. Pero ya veréis cómo podemos seguir con otras operaciones, por ejemplo, y lo digo por si acaso, el ictus cerebral, que es algo que se puede sanar si se diagnostica rápidamente. Le da a alguien una especie de mareo, cae al suelo, le ayudan, le levantan, ¿cómo estás? Pues estoy bien, tal cual, y no pasa más. Pero si resulta que aquello es por un ictus cerebral, si no se va al médico, puede ser gravísimo. O sea que hay que estar enterado de que puede ocurrir eso, y hay una maniobra que consiste en hacer levantar las manos a la persona, decirle que sonría y que diga una frase simple como hoy hace mucho calor. Y entonces, según cómo haga eso, si hace gestos raros y no levanta bien las manos, puede ser un ictus cerebral, se diagnostica como ictus cerebral y entonces se le puede salvar la vida. ¿Qué ocurre con este tema que os he contado del problema con mi hermano, de que no lo encontraron como nada fabuloso, o cuando le salvo la vida a este señor, a Félix del Barrio, que no se puso alegre y contento, pero no pasó de ahí la cosa y tal? Y entonces, reflexionando sobre esto, descubrí una cosa que me he inventado, le he dado el nombre de perjuicio cesante. Y ocurre una cosa con los perjuicios cesantes. Si pensáis que vais a cruzar la calle y estáis esperando que se ponga el semáforo en verde, bueno, estáis esperando, de repente se pone en verde, dais un paso para arrancar y una persona al lado os coge el brazo y os sujeta. Y en ese momento pasa un autobús que os habría matado. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Ay, si no llega a ser por usted, muchas gracias. Pero no le pedimos una tarjeta, no le mandamos un jamón serrano a su casa, nada. El hecho más importante de la vida, pero nada más. Perjuicio cesante. Y eso se encuentra en muchas facetas de la vida. Por ejemplo, si en el fútbol un portero hace una parada maravillosa, le aplauden un poco, el portero normalmente se levanta totalmente impasible y no pasa nada más. Ha conseguido un perjuicio cesante, ha conseguido que no se produzca el perjuicio de que le metan un gol, que es tan importante como un lucro que sería el de meter un gol. ¿Qué ocurre cuando se mete un gol? Cuando se mete un gol, todo el mundo sale corriendo, aunque sea un gol ridículo, se quita la camiseta, se tira por el suelo, todos vienen a besarlo y tal. O sea que resulta que entre el lucro cesante y estas otras cosas hay una diferencia y no se aprecia. Y eso le afecta incluso a las organizaciones empresariales, porque una empresa vive del lucro, pero por lo general una organización tipo el colegio, o tipo la asociación, o tipo la Federación de Industrias Químicas, vive de los lucros cesantes, de los perjuicios cesantes, es decir, de que no salga un decreto que les fastidie y les haga polvo, que no salga unas normas que estropeen la profesión. Y
eso se aprecia poco. Y entonces, pues bueno, lo que hay que hacer es intentar venderlos, saber venderlos en fake, precisamente debido a eso de que no teníamos más que perjuicios cesantes, llegamos a hacer operaciones como conseguir subvenciones, por ejemplo, para el ahorro energético. Y llegamos a obtener hasta 3.000 millones, no directamente a la Federación, sino a las compañías que hacían inversiones para ahorro energético, les subvencionaba el Estado unas ciertas cantidades. Hay que aprender a vender los perjuicios cesantes. ¿Y qué ocurre? Por lo general todavía las que trabajan en casa son más las mujeres que los hombres, pero las mujeres no están tan apreciadas como los que tienen sueldo, los maridos que por ganar dinero se encuentran ya unos superhombres, aunque hay mujeres que creen que ganan el dinero despacio. Y en los perjuicios cesantes, ¿qué ocurre? Que hacen que la comida esté a su hora y bien, que las camisas estén planchadas, que haya pasta de dientes, toda una serie de cosas. Yo recomiendo a quien haga ese tipo de tareas que de vez en cuando haga una pifia, que las camas no estén bien hechas, que la camisa no esté bien planchada, que la comida no esté a su hora, para que se enteren de qué va. En unas ocasiones serán las mujeres las que tendrán que hacer eso, y en otros casos los hombres, porque también hay hombres que planchan y hombres que hacen ese tipo de cosas. Podemos seguir. Segunda lección cronológica, descubrimiento de la autoestima. La primera fue una autoestima pequeñita, la que os he contado del Mirador. Pero tengo otra que es la siguiente. A mí me cogió la guerra en Valladolid, porque nos cogió de veraneo y al final acabamos de refugiados en Valladolid. Y estando un día jugando en el Campo Grande, que es un parque que hay allí en la ciudad, llegó una comitiva de 20 camiones de la Legión Cóndor, que estaban ayudando al bando nacional. Entonces todo el mundo que estaba en el parque salió, porque se aparcaron al lado de la acera, salieron allí para aplaudirlos, para admirarlos y todo el tipo de cosas. Y el comandante se levantó en su jeep con los brazos en jarras, se dirigió al público preguntando cómo se iba a un determinado campamento. La gente se miraron los unos a los otros y no contestaban. Yo sabía alemán, porque yo había tenido una Fräulein, una profesora de alemán desde pequeño. Entonces yo levanté la mano, dije que sabía alemán y que sabía ir al campamento, con lo cual se puso como loco el comandante, me subió al jeep y atravesé Valladolid con mi hermano, que está aquí además, gritando y diciendo Immer geradeaus, nach rechts, nach links, o sea, hacia la derecha, hacia la izquierda, siempre hacia adelante. Y aquello me dio un subidón de lastima tremendo. Subidón de lastima del que he tenido que tirar muchas veces y me han salvado, como veremos luego, para resolver, por ejemplo, el día peor de mi vida, que os lo voy a contar también y que ocurrió en Puerto Llano. Primera lección profesional. Termino la carrera, estoy por la escuela buscando a ver cómo me entero de qué empresas quieren contratar gente y me encuentro con un amigo del que decíamos que tenía nombre de esquina. Bueno, ¿por qué nombre de esquina? Pues porque se llamaba Donoso Cortés y Mesoneros Romanos. O sea, era una cosa clarísima. Y el Donoso Cortés, Mesoneros Romanos, me dijo, oye, que hay una tal empresa nacional Calvo Sotelo que busca un ingeniero que sepa alemán. Yo me presenté allí y a los 10 minutos estaba contratado porque no había nadie que supiese alemán. Y estando en el despacho del ingeniero que me había contratado, me estaba informando de cosas de la empresa para mandarme para allí, pues llega una ordenanza. Yo no sabía lo que era una ordenanza. O sea, sabía que eran unos señores de azul por lo general, que estaban por los pasillos, pero no sabía lo que hacían. Llega con una gran carpeta, llega allí, se la entrega, mi amigo la mira, la ojea, y al cabo de un rato, pues la deja allí en la mesa, coge un papel y la pluma y escribe una nota y la pone con un clip a la carpeta y se la devuelve a la ordenanza que se marcha. Y a mí aquello me pareció sumamente misterioso y yo estaba deseoso de aprender cómo se hace de ingeniero en este mundo, ¿no? Y entonces le dije, ¿qué? ¿Mucho trabajo? Él se dio cuenta un poco de cuál era mi pretensión y dijo, ¿qué quieres saber? ¿Lo que he hecho? Y yo, pues sí, me gustaría. Pues mira lo que he escrito.
pase al departamento que proceda para la resolución que corresponda. Y no sabía a quién admirar más, si a mi amigo por haber escrito eso o a la ordenanza, porque nunca devolvió una carpeta. No se sabe si llegó al departamento o llegó a un contenedor o qué pasó, pero lo cierto es que eso fue lo primero que aprendí. Y entonces me mandan a Puerto Llano, empiezo a trabajar. Aquí empiezo de nuevo con mi mala educación. Y digo, pero vamos a ver, si yo voy ahora a Puerto Llano y hay 4.000 personas trabajando en la empresa nacional Sotelo y yo no he visto un obrero en mi vida. Yo no había visto más que a un fontanero, a un electricista y a un carpintero que iban a mi casa alguna vez, que además eran carpinteros, electricistas y demás de Madrid. Y voy a un pueblo a tratar con 4.000 operarios. Y nadie me ha enseñado nada. No sé mandar, no sé escuchar, no sé hacer una hoja de turnos. Y realmente dice, bueno, pero es que no me han podido preparar en todo el tiempo que he estado. No se podía haber hecho algo en la escuela para que uno tuviera un cierto trato con tal. Y me voy a Puerto Llano. Y me encuentro más o menos esto. Esta es una foto muy conocida, está hecha en Nueva York, pero yo vine a encontrar un espectáculo parecido, con una diferencia importante que os diré. Estos están leídos en el periódico. En Puerto Llano no leía nadie nada porque eran absolutamente analfabetos. Pero bueno, aparte de eso, no usaban casco, no usaban cinturón, no usaban gafas, todo eso eran cosas de maricas y esa es la seguridad que había allí. Cuando llegué yo, pues claro, me di cuenta de que yo iba ahí de joven ingeniero de Madrid, además. Y estaba convencido de lo que iba a ocurrir, que iban a escrutarme, que me iban a vigilar, que iban a ver cómo hacía las cosas y me los podía ganar o perder de acuerdo con cómo me comportas. Y entonces hice una de las primeras idioteces que he hecho, que fue, como ellos, andar por las vigas, como si yo toda mi vida hubiera andado por las vigas y tal igual. Cuando estuve a punto de darme un par de piñas, dije, no, esto no puede ser, tengo que hacer otra cosa, y entonces me decidí a que se pusieran gafas, a que pusieran guantes, a que se pusieran todo el tipo de cosas, y eso fue lo que tuvimos que hacer. Cuando aquel personal que había allí, pues era personal fundamentalmente del campo. Para contaros la época, y eso a los jóvenes les puede asombrar, esto que estoy contando es desde hace 50 a 55 años, no más. Bueno, pues aquellos 4.000 trabajadores iban a la fábrica todos los días andando. No había autobuses para llevarlos, no tenían bicicletas y no tenían zapatos. Usaban algo que los mayores conocéis, los jóvenes no. Usaban abarcas de goma, que eran trozos de neumático que se ataban a los pies y así venían a la fábrica. Y el trabajo, al principio, era sobre todo un trabajo pues hecho con burros, movimientos de tierra, hacer zanjas, y hasta cierto punto ellos, que eran campesinos, pues lo podían hacer bastante bien. Que por cierto, España tiene que agradecerle mucho a los burros, que hicieron muchísimas cosas, después los burros desaparecieron, vinieron unos nuevos, que lo hacen mucho peor, pero esa era la situación. Y nos encontramos con que no sabían leer y escribir. Y cuando, claro, acabó el tema de movimiento de tierras y empezábamos a tener que usar cosas y tal y cual, oye, pues es que esta gente tendría que saber leer y escribir a la fuerza, porque si no, no pueden ir a ningún lado. La fábrica aquella era para hidrogenar aceite de pizarra a 300 atmósferas, o sea que era una cosa muy peligrosa. Y entonces nos decidimos a que aprendiesen a escribir. Compramos unas pizarras, compramos unas grandes reglas, compramos papel, compramos lápices, los pusimos a hacer palotes y a recitar la M con la I, mi, la M con la A, ma, mi mamá me ama. Aquellos tíos morenos, barbudos y tal, pues, y logramos que aprendieran a escribir y a leer. Y quedamos entusiasmados, dijimos, lo que hemos hecho y lo que hemos sacado adelante y tal y cual. Teníamos toda la energía del mundo y además cada cosa de estas nos daba más energía. Pero cuando terminamos de enseñarles a leer y a escribir, nos encontramos con que no saben alemán, que nos lo podíamos haber imaginado, pero resulta que la tecnología de la fábrica era de origen alemán y todos los folletos, todos los letreros y todo estaba en alemán. Entonces dijimos, pues tenemos que enseñarles alemán. En alemán, conectar es einschalten y desconectar es ausschalten. Y entonces todos los motores, todas las bombas, todos los ascensores, todos tal, tenían un interruptor que en un lado ponía ein y en otro lado ponía aus. Digo, pues vamos a enseñarles alemán. Ein. Ein quiere decir
a encendido. Y aus quiere decir a oscuras. Y con eso arrancamos la planta de las 300 atmósferas. Y llegamos también al inglés. On-off. On es donde hay que apretar para que funcione. O sea que no nos deteníamos en nada. Y vamos a seguir otro poco a que ya no sé dónde va. Y entonces, a continuación de esto, os voy a contar el día peor de mi vida. Para todo esto ha valido lo que os he contado antes. La enorme energía que teníamos, lo que habíamos sido capaces de hacer, la autoestima mía ganada con los camiones aquellos alemanes, y el peor día de mi vida fue este. El día que llevé a Franco a hacer pipí. Llega la inauguración de la fábrica, cuando ya está terminada, y aquí me tenéis saludando al jefe de la Casa Civil. Detrás está Torres de Villavicencio, que era el general de la Casa Militar, Franco, Suances, no sé si lo veis, Suances, Franco, bueno, este era Torres de Villavicencio, pasa a la siguiente, aquí de nuevo veis a Franco, al presidente de la compañía, a Pedro Lloret, que era el director general, a este, que es un ingeniero de minas, del que haré una referencia ahora dentro de un momento, y a mí me encargan hacer de pez piloto de la visita. O sea, yo era el que tenía que dirigir a 400 personas, 401 contando con Franco, que eran ministros, militares, gobernadores, obispos, de todo. Y empieza la visita. Y cuando empieza la visita, al cabo de 15 minutos, se me lanza Suances, que sabéis quién era, el presidente del fundador del INI, se me lanza encima y me dice: Enrique, esta visita es un rollo, hay que ir a Desparafinado. Bueno, una planta química no es lo más bonito para ver, porque va todo por tubería y no ve uno nada, no es como una fábrica de automóviles, que están las máquinas perforando, pintando y haciendo cosas por el estilo, ¿no? Aquí no se veía nada de eso, salvo en una planta pequeña, ridícula, que era Desparafinado, donde se obtenía unas tortas de parafina obtenidas del aceite de pizarra, que era el aceite que íbamos a hidrogenar. Entonces aquel era un subproducto casi inútil, pero era donde veía uno algo. Y yo dije: mire, no podemos ir, no hay nadie en aquella planta, todos los obreros están por ahí, todos viendo la visita, y hay que ir. Y claro, donde manda patrón no manda marinero, y dije: pues habrá que ir. Entonces le llamo a este de aquí, a este Félix Ramírez, y le digo: oye, me han dicho esto, que no se puede ir, que no hay nadie. Pues tienes que hacerlo, tienes que buscar al personal, poner aquello a funcionar, que tal. Dijo: sí, pero me tienes que dar tiempo. Bueno, el peor momento de mi vida, porque dar tiempo, ¿qué quería decir? Que fuera más despacio, con 400 detrás y con Franco pisándome los talones, pues no podía. Tenía que hacer un cambio de camino, tenía que cambiar, hacer un camino más largo e ir por otros sitios. Pero como en todas las inauguraciones, nunca se ha terminado todo del todo. Y yo sabía que había calles con zanjas de 4 metros de ancho, con tuberías que pasaban de uno para otro. Y sabía que los tanques y los que estaban allí plateados preciosos estaban pintados del lado de la visita, pero por el otro lado estaban completamente oxidados. Y yo dije: bueno, esto es horroroso, a ver, ¿yo ahora qué hago? Entonces dije: bueno, si yo con 12 años he sido capaz de conducir 20 camiones, ¿cómo no voy a ser capaz de hacer una cosa como esta? Y me concentré lo que pude, pero recuerdo que empecé a delirar, porque dije: bueno, si llego a una zanja de estas de 4 metros, con 400 detrás, ¿qué hago? Y dije: bueno, como todos son militares, o casi todos son militares, digo: media vuelta, a ver qué pasa. Y si llego a unos tanques que están mal pintados, pues diré vista a la derecha o vista a la izquierda, según lo que procediese. Bueno, gracias a mi suerte y a mi habilidad, llegué sin que pasase nada de eso, llegué al dichoso Desparafinado. Y allí había unos tíos jadeando, como si la parafina aquella la hubieran sacado de una mina, porque estaban todos que habían corrido y habían puesto aquello en marcha y todo el tipo. Bueno, yo creí que ya habían terminado mis males, pero me encuentro que lo peor estaba por pasar. Seguimos la visita, vamos a comer, y se iba a comer en una planta que se llamaba Mezcla y Envasado, que era una planta enorme donde se iban luego a almacenar los bidones de lubricantes, las latas y todo ese tipo de cosas. Pero resulta que ahí estaba muy bien para montar la comida de los 401, pero los servicios higiénicos estaban
mal situados, porque eran los del personal y eran unas escaleritas muy empinadas y tal, bueno, total, que no se podía llevar a Franco ahí. Y habíamos previsto hacer una cabina, hicimos una cabina con un lavabo, con un váter, en una explanada delante de esta mezcla y envasado. Y entonces el protocolo era que Franco se acercaba Suances se acercaba a Franco y le decía: «Su Excelencia, ¿desea lavarse las manos?». Y él decía: «Sí». Y entonces Franco y yo nos íbamos a la cabina, con lo cual nos encontramos con que todo el mundo empezó a mirar su reloj, todo el mundo quería cronometrar la meadita de Franco para saber la próstata cómo la tenía, porque aquello era un hecho político también y toda la historia, y yo pues un hecho histórico, y llevar a Franco a hacer pis, pues no era. Llego a la cabina, yo tenía ya enseñado el gesto, cojo la mano, voy a dar el picaporte, cerrada con llave. Franco otra vez, Suances otra vez detrás de mí: «¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?». Y yo, que tenía la adrenalina ya que me salía por las orejas, le dije: «Es que el personal de seguridad de Su Excelencia ha precintado la cabina por razones propias de la seguridad». Y en eso recuerdo a un coronel, cuya cara recuerdo con tanto cariño como la de mi madre, corriendo con unas llavecitas, que venía corriendo porque efectivamente habían hecho eso. Pero eso pasó después de que hubiera pasado el mal rato, de que como ese coronel tardó en aparecer, yo dije: «Ustedes no se preocupen». Me eché para atrás, para tirar la puerta, y yo vi dos escenarios. Pego en la cabina y caigo muerto delante de 400 carneros. Pego en la cabina y como está blandita todavía el yeso y tal y cual, derrumbo la cabina y salgo con la toalla de Franco colgada por el pescuezo. Afortunadamente no pasó nada de eso, y entonces, después de tantas emociones, no es de extrañar que enloqueciese. Pasa. Y esto es por la noche, en la piscina delante de tu casa, y os juro que la camisa no era mía, me la prestaron para este acontecimiento. Seguimos. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, pues yo me pregunté de qué estaba haciendo y digo: bueno, estoy haciendo de showman, estoy haciendo de profesor de alemán, estoy haciendo no sé cuántas cosas, pero yo no estoy aplicando ni la química, ni la física, ni la termodinámica, ni ninguna de las cosas que me han enseñado en la escuela. Y llegué a la conclusión de que lo que estaba haciendo era negociar, que no me habían enseñado por ningún lado a negociar. Estaba negociando con los contratistas, con los operarios, con el ayuntamiento, con la compañía del agua, con la compañía del gas, con todo esto. Pues, negociar, y para negociar tenía que crear, tenía que gestionar el conocimiento, tenía que percibir el cambio, tenía que escuchar, tenía que preguntar, tenía que comunicar. Y podemos pasar al siguiente: creatividad, porque voy a hacer un repasito a esto. La creatividad es fundamental, pero ocurre que siempre que nos hablan de creatividad o va a una conferencia de creatividad, lo más que mensaje que le dan a uno es: hay que ser creativo. Digo: bueno, muy bien, pero ahora dígame usted qué es lo que tengo que hacer para ser creativo. Hay que ser creativo, sin ser creativo no se llega a ninguna parte. Clase de creatividad no la recuerdo en la escuela ni en ningún lado, no me la han dado. Bueno, y sin embargo, la creatividad se puede enseñar, se puede aprender, y puedo dar el siguiente. Os cuento una historia. En un colegio de señoritas, resulta que las niñas hacían lo siguiente: pintaban el espejo de los lavabos con sus labios y los ponían así, todos perdidos. Y la directora estaba indignada porque decía: hombre, esto es una cosa muy fea, esto es una cosa poco higiénica, tal y cual. Y las niñas que no, que cuesta mucho trabajo limpiarlo, que nada, que nada. Bueno, total, que un buen día las llama, las cita en los vestuarios con la mujer de la limpieza con la que ya había hablado ella, y dice: bueno, vais a ver lo difícil que es despintar y limpiar estos espejos. Y entonces la mujer de la limpieza coge la bayeta, la mete en la taza del retrete y se pone a limpiar, y limpia de todo el espejo. Nunca más volvieron a poner a eso. O sea, esa es una técnica de creatividad. Pero ocurre una cosa, y es que yo muchas de las cosas que he aprendido me sorprende porque he tropezado 2 o 3 veces con la misma piedra y no me he dado cuenta de que ya la sabía.
yo mismo había aplicado la técnica de poner en otros usos, o sea, una técnica de creatividad en un momento de mi vida. Y fue en el siguiente momento. Yo estaba en Milán, ya ejerciendo la profesión, estaba en un hotel, estaba en el hall, porque tenía que hacer un poco de tiempo, porque venían a buscar unos compañeros para hacer unas gestiones, y cuando estoy allí, pues oigo a unos italianas que estaban 4 mesas más allá, pues riéndose, hablando, pasándose unos periódicos unos a otros, tal y cual, y yo pues de vez en cuando, con el jaleo que armaban, pues miraba para allí, y me di cuenta de que había una señora que no me quitaba el ojo de encima, me miraba. Y dije, bueno, no le di mayor importancia, termino, me llega la hora, me voy a recepción, pido mi llave, me voy al ascensor para subir a Puebla Gabardina, doy al botón, y cuando doy al botón se abre la puerta y una italiana, la que me miraba, pega un salto y se mete dentro del ascensor. Me dice, mire, soy la Contessa Misiroli y aquí estoy, me enseña el hola, en España tocando la guitarra. Y dije, muy bien, complimenti. Ella oyó mi acento y se dio cuenta de que no era italiano. Dijo, usted no es italiano, usted es español. Y español, con lo que a mí me gustan los españoles, tal y cual. Bueno, yo un poco volado, ¿no? Y subo en el ascensor, ella diciéndome eso, mirándome la llave, que tenía una placa de plástico así con el número 328, y me dice, ¿qué va a hacer usted ahora? Dije, pues mire, tengo que coger muy deprisa mi gabardina porque tengo una reunión y me tengo que marchar y tal. ¿Y a qué hora volverá? Dije, pues no sé, a las 9, a las 9:30. Mire, usted no se preocupe, la Contessa Misiroli, venga usted a la hora que venga, irá a su habitación a darle las buenas noches. Y a mí aquello me dejó totalmente patidifuso, porque no era mi tipo, porque yo estaba enamorado de mi mujer y porque no me veía echando a la Contessa Misiroli en camisón de mi cuarto. Era una cosa que me... Bueno, entonces salgo a hacer gestiones, todo nervioso, pensando en lo que me esperaba cuando volviera al hotel, y dándole vueltas. Mis amigos italianos se dividieron en 2 bandos. Uno decía, menudo chollo te ha salido, pues vaya, no sé qué tal. Otros, pues menudo lío, tal y cual. Hasta que se me ocurrió una cosa. Le compré unos zapatos a mi mujer, que estaba en Madrid. Llegué al hotel por la noche, pasando por el hall, escondiéndome detrás de las columnas. Llegué a mi habitación, desempaqueté los zapatos de mi mujer y puse mis zapatos y los de mi mujer en la puerta para limpiar, como se hacía entonces. Puse los zapatos en otro uso. Los zapatos son para ponérselos, pero yo los puse... Bueno, entonces ahora, espera, déjalo ahí y paso. Bueno, aquí están los zapatos. Zapatos que yo llamé los zapatos, y das otra vez al botón, los zapatos de la guarda. Los puse en un uso distinto del uso para el cual estaban concebidos. Bueno, y podemos seguir entonces. Bueno, a este mismo. Bueno, sí. Las herramientas para la creatividad, pues hay muchas. Sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner en otros usos, eliminar, reorganizar. O sea que hay muchas cosas que le podrían enseñar a uno sobre la creatividad. Pues, y ahora no tengo más remedio, hablando de creatividad, que rendirle un homenaje al santo Jobs, a Steve Jobs, que sabéis todos quién es, que es el autor, el inventor del Apple. Y para rendirle homenaje voy a usar un momentito el iPad. Y lo que voy a hacer es encenderle una vela. Aquí tenéis una vela en el iPad, la enciendo y para que no haya percances la apago. Bueno, soplando. El Steve Jobs, que sabéis que es casi un santo en el sentido de que
hizo mucho bien cuando estuvo en la Tierra y después hay mucha gente que le está muy agradecida por la multiplicación de los iPhone y los iPads. Esto es lo que consiguió él, ¿no? ¿Seguimos? La gestión del conocimiento. Cosas de las que he contado que me han pasado porque no sabía que las sabía. Y eso le pasa a las empresas. Muchas empresas no saben o no sabían qué es lo que sabían. Y cometían errores, cometían equivocaciones, había que trabajos se hacían duplicados y demás. La gestión del conocimiento comenzó en Estados Unidos, según se dice, en el botellón de agua. La gente salía en la empresa a beber agua, iba al pasillo, bebía su agua, se encontraba con otros colegas de la misma compañía, pero a los que no conocían y de los que no sabían qué es lo que hacían, y se enteraban de que estaban haciendo cosas que eran útiles también para su departamento y demás. Así se cuenta que empezó la gestión del conocimiento. Pero resulta que esa idea que se descubre ahora la podríamos haber tenido desde el tiempo de Ortega y Gasset, que dijo, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Decirme, por ejemplo, el caso actual de la crisis económica, si hay alguien que sepa lo que nos pasa. Hablan de la prima, de los riesgos, de los bonos, del banco no sé qué, los alemanes y los franceses le venden armamento a Grecia para que no se hunda. Bueno, no sabemos lo que nos pasa. Yo creo haber mejorado y modestamente lo de Ortega y Gasset. Yo creo que no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Estamos en la ignorancia total. Y aquello que hemos estado viendo del botellón es una forma de gestión del conocimiento en sentido horizontal, porque se produce en la misma empresa. Son los de la misma empresa que van a un botellón de agua. Pero desde que empezó la ley antitabaco se está produciendo la gestión del conocimiento, la comunicación del conocimiento vertical, porque ahora la gente sale a fumar a la calle y entonces ya los que se intercambian información ya no son de la misma empresa, son de empresas distintas. Y a mí me extraña no haber visto nunca un mensaje del Gobierno de España diciendo que el motivo real de la ley antitabaco es fomentar el conocimiento vertical, y incluso pensando que de esta manera podría incluso llegar a curarse el cáncer de pulmón, porque claro, ¿quién nos dice que no hay una comunicación entre los pisos y que la gente se cuente cosas que pueden servir para una cosa como esa? Percibir el cambio. No nos damos cuenta de lo que nos pasa. Y hay que percibir el cambio. Y para percibir el cambio tenemos que evitar el síndrome de la rana hervida, que algunos de vosotros conoceréis. El síndrome de la rana hervida es el siguiente. ¿Pasas? Si se echa una rana en un cazo con agua hirviendo, pega un salto y salva la vida, salta afuera. Pero si la rana se echa en agua templada y se va calentando, no se da cuenta del cambio y muere hervida. Y eso es lo que nos pasa en la vida. En la vida nos pasan muchas cosas que como nos pasan poco a poco, no nos damos cuenta de que nos están pasando. Y nos encontramos que con frecuencia no nos damos cuenta de que cambia nuestra familia, nuestro entorno, nuestro trabajo, nuestros ingresos, la sociedad, nuestra edad, y no hacemos nada. Hay gente que sigue conduciendo con 90 años, no se ha dado cuenta de que le han ido pasando los años y que no debería de hacer eso, y así sucesivamente. Las empresas tampoco perciben el cambio y que cambian los productos, los mercados, las costumbres, el conocimiento, pierden competitividad y desaparecen. Y yo a lo largo de mi vida he visto desaparecer compañías por este motivo. Concretamente, en el caso de Paular, que fabricaba polipropileno, pues el polipropileno fue una fibra que podía sustituir al yute. Los yuteros no quisieron enterarse. Cuando oían hablar del polipropileno y de un saco de polipropileno decían, va, parece el manto de la Virgen, porque era blanquito y precioso en vez de ser peludo. Total, desaparecieron los yuteros y aparecieron otros señores que no tenían nada que ver con aquello. ¿Y quién ha previsto con eficacia? Pues, a ver, ¿dónde está? ¿Se ha ido el puntero? Aquí está. La escasez inminente del petróleo, las crisis financieras, y que llegan los chinos y los indios, 2.200 millones de personas. Y cuando digo que llegan los chinos, no digo que lleguen los chinos aquí, no, es que los chinos, que están aumentando su poder adquisitivo, empiezan a comprar automóviles, ordenadores,
Pensar que los chinos y los indios se pongan a comprar todo ese tipo de cosas supone unas cantidades ingentes de metal, de vidrio, de caucho, de consumo de petróleo, algo tremendo. Incluso cosas que no nos damos cuenta, que parece una bobada, pero que ocurren. Por ejemplo, en España, de la época mía, por decirlo de alguna manera, a la época de ahora, los chicos, las personas han crecido mucho, son mucho más altos de lo que era mi generación y pesan del orden de 20 kilos más. Bueno, si los chinos y los indios engordan simplemente por el hecho de que están enriqueciéndose y pasan a pesar 20 kilos más, en muy pocos años es como si hubiese 500 o 600 millones de chinos más o de indios más. Y el consumo depende en gran parte del volumen, porque necesitan coches más grandes, van a comer más, van a necesitar muchas más cosas. Y no se toma ninguna medida para evitar este tipo de cosas. Seguimos. Yo echo de menos una cosa que no he visto en ningún sitio del mundo, un ministerio del futuro, un ministerio de gente que esté pensando qué va a pasar. De vez en cuando oye uno alguna cosa, pero no hay esto. Y me ha confortado mucho saber, en relación con esta idea mía, me enteré hace poco, que en Alemania las grandes compañías tienen un departamento que se llama de Grundsatzfragen. Grundsatzfragen quiere decir preguntas fundamentales. O sea, hay un departamento con un director y un equipo que están pensando en las cosas fundamentales que les pueden afectar, es decir, una especie de ministerio del futuro. El arte de escuchar. El arte de escuchar es otra cosa que no nos han enseñado en esos 20 años que os he dicho de pupitre. Y normalmente todo empieza en que uno no escucha porque no atiende, le presentan unas personas que se le interesan, sin embargo cuando se separan no se han ni enterado de cómo se llamaban, estamos pensando en lo nuestro y total, que no nos enteramos de lo que ocurre. Os voy a hacer un pequeño test, el que ya lo conozca porque se lo haya hecho, que no responda, pero voy a hacer un pequeño test. Imaginaos que vais por Madrid conduciendo un autobús azul de la compañía metropolitana. Y en ese autobús, y aquí hay un conjunto de ingenieros y de cerebros, van 20 personas. En la primera parada se bajan 10 y suben 6. En la segunda se bajan 7 y suben 8. Y en la tercera se bajan 4 y suben 3. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿De qué color son los ojos del conductor? El que lo sepa, que levante la mano. Uno, que me has oído, tú me lo has oído a mí. ¿Alguien más lo levanta la mano? Nadie más. Otro allí. 3. 3 en todo este conjunto. Bueno, porque no sabéis escuchar. Os he dicho, imaginaos que vais conduciendo un autobús. ¿Quién conduce el autobús? Cada uno de vosotros. Y sabéis no solamente los ojos, sino sabéis cómo se llamaba su padre, su madre, los primos que tiene, dónde veranea, todo. No escuchamos. Y eso es lo que nos ocurre en muchas de las cosas. Entonces, la escucha activa. La escucha activa consiste en tirar de la... Si se sabe escuchar, bueno, se llegaría a saber algo incluso de quien habla incorrectamente. Seguimos. Eso lo dijo Plutarco. Y Aristóteles dijo que el loco intenta convencerme con sus razones mientras el sabio con las mías. O sea, tenemos que saber y escuchar, porque cuando queramos convencer a alguien tendremos que usar sus razones, no las nuestras, para poder convencerlos. La escucha activa es tirar de la lengua, pero con fundamento. Es una forma de hacer preguntas sin exagerar, de seguirle la marcha a la persona que está contando las cosas, saber si podemos pasar. Aquí también hay un esquema. Por ejemplo, pues hay que reformular, repetir y parafrasear lo escuchado. O sea, por ejemplo, decirle, así que le dijiste 4 cosas. Y estamos haciendo que el otro se lance y cuente algo más. Después, encuadrar. Entonces, al final, no se lo dijiste o no se lo compraste. Resumir. Por cuanto entiendo, estaba solo. O sea, van toda una serie de formas de decir algunas expresiones que hacen que el otro vaya contando cosas. Reflejar los sentimientos, actuar como un espejo para mostrar que le está escuchando.
pienso que estarías aterrorizado. Aprobar y compartir sentimientos. A mí me había ocurrido lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de nuevo vuelvo a las mismas. Resulta que yo la escucha activa la sabía y no me había enterado. Y la sabía también por un hecho que ocurrió en mi niñez. Cuando salíamos de fin de semana, los domingos íbamos invitados a casa de unos primos que tenían una finca a las afueras de Madrid, y el senior de aquella casa era un catedrático importante en aquel tiempo y mayor, que se había dado cuenta de que yo tenía cierta imaginación, y un día me llamó y me dijo: Enrique, vamos a pasear por el campo. Y salimos a pasear por el campo. Y me preguntó: oye, ¿qué tal se te dio la pesca del tiburón? Yo me quedé pasmado, y como yo tenía una queja en mi casa, y es que no me hacían caso, cuando yo llegaba a casa y contaba algo, ni me hacían caso, se ponían a hablar de Moroni, que era un futbolista de entonces, pues yo dije, bueno, pues yo no he pescado ningún tiburón, pero se va a enterar este señor de lo del tiburón. Y además me pasaba lo que le pasaba a Mark Twain. Mark Twain, de pequeño, tenía tan buena memoria que se acordaba de lo que le había pasado y de lo que no le había pasado. O sea, que era un mentiroso. Y entonces yo empecé a contarle la pesca del tiburón. Y entonces él me hacía preguntas como estas que hemos visto aquí. ¿Iba solo? Dijo, no, iba en una canoa con un indígena. Y te asustaste mucho. Vaya si me asusté, porque el tiburón tenía unos ojos. Bueno, total, que él fue el que me hizo contar la historia. Y claro, ya la semana siguiente ya fue mucho mejor porque yo iba preparado. O sea que ya era yo el que suscitaba la cosa y le contaba la caza del oso polar en el Polo Norte y no sé qué y no sé cuántos. Pero lo que quiero decir, que ese tipo de preguntas hechas cuando estamos hablando hacen que las cosas sean mucho más amables, nos enteremos mucho mejor de todo y realmente abrimos un manantial de conocimiento. ¿Cómo se escucha activamente? Bueno, esto lo pasamos rápido porque de antes: reparar, reformular, encuadrar, resumir, reflejar sentimientos, validar sentimientos, preguntar para estimular, preguntar para aclarar, escuchar con todos los sentidos, porque no solamente hay que escuchar lo que se dice, sino hay que ver la cara que pone el lenguaje del cuerpo, escuchar lo que no se dice, prestar atención a las señales. Habitualmente no damos descuentos, pues habitualmente no damos descuentos es una señal de que te van a hacer un descuento. Administrar el silencio, si uno está callado, pues resulta que provoca que el otro diga algo, porque es muy incómodo el silencio. El arte de preguntar. Un hombre con una pregunta es un hombre con un propósito. O sea, que cuando nos pregunten algo, conviene que razonemos y pensamos, ¿por qué nos están preguntando esto? Seguimos. Juzga a un hombre por sus preguntas y no por sus respuestas, que es otra manera también de avanzar, dicho por Voltaire. Y yo descubrí, también de mayorcito, un poema de Kipling. 6 fieles servidores tomé que me enseñaron cuanto sé. ¿Qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué? Y aquello para mí fue una maravilla, porque me dio una sistemática de cómo preguntar. Y a eso le añadí yo la pregunta del primo catalán de Kipling, que además preguntaba, ¿y cuánto cuesta? Que eso se lo había olvidado Kipling y lo puse ahí. Pero todo esto a su vez requiere casi un curso, porque hay que preguntarse y darse cuenta de todo este tipo de cosas. Por ejemplo, el cuánto cuesta. Si le preguntamos a alguien cuánto cuesta algo, inmediatamente estamos pensando que le va a decir tantos euros o tantos dólares o tantos lo que sea. No, hay que pensar cuánto cuesta en molestias. ¿Cuánto cuesta comprar un perro? Pues oye, el perro a lo mejor no cuesta mucho, pero luego hay que sacarle todos los días a hacer pis y darle de comer y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? ¿Cuánto cuesta comprar una motocicleta para un hijo? Pues costará lo que sea, pero luego hay el riesgo de que el niño monte en la motocicleta y le pueda pasar algo. Es decir, que todas estas tienen múltiples derivaciones. Las clases de preguntas también nos lo podemos saltar, lo mismo con esto otro. Preguntas para construir relaciones, sirven para crear lazos de armonía. Por ejemplo, ¿usted qué me aconsejaría hacer en una negociación o en algo? ¿Qué haría usted si estuviera en mi lugar? ¿Cómo podríamos mejorar esto? Y 2 preguntas más importantes. Paso a la primera, what if, que es la pregunta de qué pasaría si. De esa pregunta derivan todos los avances de la humanidad. Todos han sido a base de que alguien se ha preguntado en algún momento qué pasaría si. ¿Qué pasaría si echo un huevo de gallina en zumo de aceituna hirviendo?
inventa el huevo frito. Alguien lo hizo por primera vez. O sea que ese tipo de cosas hay. Pero el what if tiene una debilidad en mi manera de pensar, y es que es una hipótesis. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si tuviésemos, la población tuviese 100 años? ¿O qué pasaría si se acabase el petróleo? Entonces hace uno unas reducciones, pero como es ¿qué pasaría si? Y la pregunta terrible es what when. O sea, ¿qué pasará cuándo? ¿Qué pasará cuando se acabe el petróleo? No hay que hacer la pregunta de qué pasaría si se acabase el petróleo. Porque es que se va a acabar. Seguimos. La comunicación. Para comunicarse, para negociar, había que comunicarse. Entonces, en una comunicación, aquí tenéis un esquema de lo que sería una comunicación en la física. Puedes seguir. Hay un emisor, hay un receptor, hay un feedback, es decir, lo que sabe el emisor de los conocimientos del receptor, codificación, transmisión, descodificación. Cuando llega el mensaje al receptor, él lo tiene que descodificar. El emisor puede ser empresa, empleados, planta, mensaje, lenguaje. La transmisión pues un folleto, internet, carteles, puede ser la palabra. El receptor pues puede ser la comunidad, empleados, medios. Después hay otra cosa más, que es el efecto del ruido, es decir, alrededor de una determinada noticia que otras cosas se van contando. Por ejemplo, ahora pues tenéis el caso de un Galcarín, pues oye, ahí hay mucho ruido de gente que da unas noticias por aquí, otras por allá, y luego la perversión de la crisis, porque en cualquier comunicación puede haber gente interesada en que el mensaje que le llegue al receptor sea un mensaje falso o retorcido. Eso ocurre pues con cosas relativas al medio ambiente, con las intervenciones de Greenpeace, etc. Seguimos. ¿Qué es la comunicación? Se lleva a cabo cuando el emisor dice algo que cambie los conocimientos y actitudes del oyente. Seguimos. Y la buena comunicación es cuando se hace eso y se cambian los conocimientos y actitudes del oyente en el sentido deseado, o sea, lo que queremos que él sepa y que lo sepa de una determinada manera. La escucha activa y retroacción. Es necesario averiguar los conocimientos del receptor, o sea, saber quién es. Si uno va a hablar con alguien que no está versado en química, pero hay que hablarle de química porque es un vecino de una fábrica, pues oye, ¿qué es lo que sabe? Le vamos a hablar en ppm, le vamos a hablar de CO2, le vamos a dar fórmulas químicas. Es necesario obtener información y es necesario conocer cómo evolucionan sus percepciones ante nuestros mensajes. A medida que vamos contando cosas, enterarnos de cómo lo está recibiendo. Si no, nos puede pasar lo que le ocurrió a un profesor, a un director de un colegio, que quiso explicar a los alumnos pues lo malo que era el alcohol. Y entonces los reunió en la sala de reuniones, se puso en la mesa con unas botellas, un vaso y una caja de la que sacó un gusano. En un vaso echó agua y dentro del vaso echó el gusano. El gusano se fue al fondo, reptó hasta la pared, subió por la pared, salió del vaso y salvó la vida. Luego cogió otro vaso, le echó alcohol, whisky, cogió al gusano, lo echó dentro, ¡plaf!, quedó muerto en el fondo. Y quedó muy contento de su demostración. Entonces preguntó a los alumnos, ¿os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? Y uno levantó la mano y dijo, sí señor, que si nos dedicamos al alcohol no tendremos gusanos. O sea que hay que darse cuenta de si nuestro mensaje está llegando bien, no está llegando o cómo llega. El lenguaje del cuerpo, un momentito. El lenguaje del cuerpo es fundamental, que es la forma de aproximarse, la forma de usar la sonrisa, los ojos, etc. ¿Puedes darle? Contacto corporal, seguimos, aproximación, gestos y posturas, expresión facial, movimientos de los ojos, y aspectos no lingüísticos del lenguaje. Todo esto lo tenemos en cuenta intuitivamente, pero no lo pensamos a fondo. Y daros cuenta, pasa al siguiente. Dale. Si a mí una chica me pide que le compre un elefante con esa sonrisa, se lo compro. O sea que el lenguaje del cuerpo es fundamental. Seguimos. Lo importante no es lo que se ve, lo que se oye, sino lo que se percibe. Por ejemplo, aquí tenéis un señor que percibe eso, se imagina aquella señora, pero no tiene una visión completa y la escena es la siguiente. Resulta que esto es la ilusión que se hace viendo aquello. Y si no queremos equivocarnos, pues tenemos que tener la información completa. Vamos adelante.
Aquí, bueno, este es un dibujo muy conocido, que lo conoceréis todos, ¿no? ¿Veis una vieja o veis una joven? A ver, ¿quién ve una joven? Unos cuantos. ¿Y quién ve una vieja? También lo veis. Bueno, pues ahí está. Veis que esta puede ser la cara de la joven, la oreja de la joven, la nariz que aparece por ahí, un collar y demás. Y la cara de la vieja, esta sería la nariz de la vieja, esta sería la boca. ¿Lo veis que...? ¿Le das a la siguiente? Leer esto. A ver si lo entendéis. Resulta que el cerebro le va añadiendo a uno las cosas y hace que un texto como este lo entienda perfectamente. Lo había puesto a continuación, ¿vale? Una parte solo porque no sabía si se vería bien y he hecho una parte con la letra más grande, pero bueno, es lo mismo. Podemos seguir. ¿Vale? Percepción igual a realidad. O sea, que es lo que percibimos, lo que nos parece real. El poder de las palabras. Bueno, las palabras son fundamentales y hay gente que la maneja maravillosamente bien. Y tenemos un par de casos que os voy a citar. Si vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, nos encontramos la palabra cónyuge. Cónyuge es lo mismo que consorte, que dice marido y mujer respectivamente. Estamos todos de acuerdo. Pero pon un letrerito, artículo enmendado, y ahora le pinchas y te encuentras que cónyuge es persona unida a otra en matrimonio. Con lo cual, lo del matrimonio homosexual lo han resuelto de un plumazo de esta manera. Hay otras cosas peores todavía, por ejemplo, el aborto. Interrupción voluntaria del embarazo. La cosa más cándida que puede existir. Parece que uno va por la calle, en un paso de peatones interrumpe uno el tráfico, cruza, ira. Pero no se dice, por ejemplo, descuartizamiento de un bebé junto al corazón de su madre para arrojar los despojos al fuego o a la basura. Veis que con las palabras la cosa cambia por completo. Y recuerdo cuando yo me enteré de lo que era el aborto. Cuando yo me enteré que era el aborto, tendría como 14 años, y recuerdo, sin ser ni de derechas ni de izquierda, el espanto que me produjo saber lo que era. Y me produjo doble espanto enterarme que la herramienta preferida por quien practicaba el aborto era un radio de bicicleta. Desde entonces tengo la hostilidad máxima hacia el aborto. O sea que depende de cómo le cuenten a uno las cosas para esto. ¿Podemos seguir? Hay que adaptarse al receptor. Hemos dicho que cuando le llegaba el mensaje al receptor lo iba a tener que interpretar de acuerdo con sus conocimientos. Y aquí, yo que he tenido que dar charlas a gente en relación con la química y gente que no sabía de química, que eran los vecinos de fábricas, pues aquí tenéis un ejemplo. Yo buscaba una manera de familiarizarles con la química, de acercarles la química a ellos. Les hacía ver que la vida es hija de la química, no del revés, es decir, la vida es hija de la química, procede de la química. Somos reacciones ambulantes. Y entonces, pasa a continuación, entonces les hablaba de la molécula de ADN, que ya se empezaba a conocer en todo el mundo, que era la maestra de las moléculas, que era donde estaba todo el código genético, de toda la historia de cada persona, y tal y cual, ¿no? Que eran dos aminoácidos en forma de hélice, unidas por una especie de escalones, donde estaba todo el mensaje. Bueno, esta molécula tiene, que es microscópica obviamente, está enrolladita y tiene 2 metros de longitud. Y tenemos una molécula de ADN en cada una de las células de nuestro cuerpo y tenemos trillones de células. Con lo cual, si todo el ADN se estirase y se pusiese una a continuación del otro, la longitud es más grande que 100 veces de la Tierra al Sol. Bueno, esas son cosas que ya le empiezan a uno a conmover. Yo le pregunté a mi mujer, le dije, oye, ¿qué te parece este ejemplo del ADN? Dijo, mira, no lo sé, pero me pica todo el cuerpo. De pensar que tenía tantas moléculas por ahí. La molécula además se puede manipular de una vez. Y se puede hacer que cambie algún rasgo del hereditario, y los ojos en vez de ser de tal color sean de otro, o algo parecido. Pero para explicarlo mejor, le daba al siguiente, y la diferencia entre el mono,
y el hombre es tan pequeña genéticamente que es del orden del 5%. O sea, se coge un mono y se le cambia el 5%, se obtiene a Claudia Schiffer. Dale, viva la diferencia. Y para que no digáis que soy un machista, sigue dándole, si coges a un mono, con que le cambies el 2%, tienes a Richard Gere, viva la diferencia, me imagino también, ¿no? Continúa. Bueno, todo esto, ¿para qué lo contaba? Lo contaba para que aquel problema que yo tenía, de que no sabía qué hacía en la fábrica y que lo que estaba haciendo era negociar, pues para negociar. Y me encontré como en una obra de Molière, cuando el gentilhombre pues le pregunta a su maestro, le dice: Nadine, cuando yo le digo, Nadine, tráeme las zapatillas y el gorro de dormir, ¿estoy hablando en prosa? No lo sabía. Y entonces yo no sabía que cuando yo hablaba con los contratistas estaba negociando. ¿Puedes seguir? Y escribí un libro, Cómo firmar contratos y conservar las plumas, porque empecé a buscar y nadie sabía nada de negociación, nadie me sabía explicar, todo lo que tenían eran intuiciones como un vendedor de burros. Y entonces me puse a buscar, no había libros, lo único que encontré fue un libro que conoceréis muchos de vosotros, un libro de Dale Carnegie, que se llamaba Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, lo más parecido a la negociación que encontré entonces. Pero era un libro americano y yo recuerdo momentos en los que lo pasé mal con el libro, llegué a sonrojarme. ¿Y por qué? Pues mira, porque en una escena Dale Carnegie está en correos, va a comprar sellos y ve que el hombrecito que está en la ventanilla tiene una cara muy deprimida y piensa, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que este hombre se alegre un poco? Entonces se pone a reflexionar y cuando llega le dice: ¿qué cabello tan hermoso tiene usted? Yo me puse colorado. Yo, aquello de decirle a un funcionario de correos qué hermoso cabello tiene usted, era una cosa que no me iba a nada. Y entonces yo escribí mi libro por mi cuenta. Tuve la suerte de trabajar después en una compañía hispano-italiana, tuve trato con los italianos, que sabéis que descienden de Maquiavelo, y entonces aprendí muchas tretas y muchos trucos y muchas cosas para saber negociar. Seguimos. Negociar es un medio no violento para resolver un conflicto entre entidades y personas, basado en un proceso de comunicación e intercambio. O sea, es no violento y todo se hace a través de comunicación. Y es un ciclo potencialmente infinito de ocultación, descubrimiento, falsa información y redescubrimiento. Podemos seguir. Y relacioné para mi libro pues toda una serie de cláusulas que voy a repasar muy rápidamente y que puedes pasar. De cada una de ellas tengo una historia, o sea, está contado con el tema del storytelling. Por ejemplo, la cláusula de la cabra maloliente, puedes darle, no permita que las cláusulas le impidan ver el contrato. Sobre esta voy a contar la historia para ir deprisa, ¿no? Un oriental que vivía en una choza, vivía con su familia, con sus hijos, con sus suegros, con sus padres, y era un suplicio horroroso, porque los niños lloraban, los abuelos tosían, y estaba hecho polvo. Entonces se va a ver al santón del pueblo, le cuenta lo que le ocurre, y el santón reflexiona un poco y le pregunta: ¿tienes una cabra? Y él se asusta porque dice: oye, a ver si quiere la cabra en sacrificio o algo. Dice: pues sí, tengo una cabra. ¿Y dónde duerme la cabra? Pues atada en un arbusto fuera de la choza. Pues de ahora en adelante ponla a dormir con vosotros. Bueno, no se lo explicaba muy bien, pero había salvado la cabra, fue allí, metió la cabra dentro, y a partir de todo fue un infierno. Porque además de los niños que lloraban y los abuelos que tosían, la cabra se hacía pis, la cabra pataleaba, berreaba, y estaba toda la familia indignada con él, con los ojos todos fuera de las órbitas. Vuelve al santón, se lo cuenta, y el santón le dice: pues de ahora en adelante pon a dormir a la cabra donde estaba durmiendo antes, atada al arbusto. Y desde entonces fueron felices. Entonces eso, en un contrato o en una negociación, porque no tiene por qué ser un contrato, es pretender algo que al otro le moleste, que el otro no lo tolere. Entonces él centra su atención en que aquello no ocurra y al final le hacemos feliz quitando la cabra maloliente, y entonces se queda contento y no se ha fijado en otros trucos de la operación. Podemos seguir. La batalla de Fontenoy sigue, por sus cláusulas lo conoceréis, el ardid del arquitecto. Espera, faltaba lo que ponía, pero bueno. Sigue. Dale ahora.
La mejor baraja es la que se te esconde en la manga. Puedes seguir. La maniobra de tortuga huidiza. Esto es que estamos negociando en una compañía y cuando ya tenemos la negociación casi acabada nos dicen que no, que lo tiene que ver el director, con lo cual resulta que ya estamos medio desarmados y tenemos que volver a empezar otra vez. Y entonces no quiero hablar con el granjero, no con el mono. Y aquí tenéis este esquema de que hay que saber con quién está uno negociando, si es una persona de categoría o no, y este es el principio del ejecutivo desconocido, porque no sé quién lo hizo. Cuando uno entra en la empresa, entra a trabajar, y entra por aquí abajo. Todo es trabajo. A medida que va ascendiendo, imaginar esta línea, tenemos que además del trabajo, hay viajes y hay reuniones. Se llega a un punto maravilloso en el que no hay más que viajes y reuniones y no hay nada de trabajo. Se va subiendo y hay comidas, empieza uno a comer. Y cuando llega arriba no hace más que comer, ni se reúne, ni viaja, ni trabaja, ni nada. Entonces, si estáis negociando con alguien que os invita a comer a Jockey, puede ser que estéis dando con la persona adecuada. Pero si os lleva a McDonald's, pues no. O sea, hay que ir más arriba. Sí. El enredo de las cerezas, hay un refrán español: por una voy, dos vengáis, si venís tres, no os caigáis. Esto es lo que hace un vendedor de coches, que además de vender el coche, vende el GPS, vende la radio, vende el seguro, vende la hipoteca, vende todo. Más. Entonces Ulises dijo tairadamente: a caballo regalado no le mires el diente. Puedes seguir. Esta es una cosa tomada del Quijote. De cada uno hay una historia, pero comprenderéis que no os la voy a contar porque si no pasaríamos aquí la mañana. Sigue. La metamorfosis es la gallina de los huevos de oro. To be or not to be, take all the against end. That is the question, Shakespeare Meister. Y una más. ¿Dónde estamos? Vamos a ir terminando ya. Nos ha tocado cabalgar sobre un toro y conviene que lo sepamos, que no lo sabemos. Sigue. La revolución en la que estamos es superior a la industrial. Es más rápida, es más profunda, efectos inesperados. Y el tiempo ha muerto y el espacio ha muerto, la distancia ha muerto. Daros cuenta que desde hace 5.000 años los egipcios montaban en burro y en carro. Los romanos montaban en burro y en carro 3.000 años después. Hace 100 años se seguía montando en burro y en carro. Y de repente empezamos con el automóvil, la bicicleta, la motocicleta, el cohete. O sea, estamos en un momento en que los conocimientos aumentan de forma asintótica en nuestras propias vidas. Hemos visto, todos vosotros habéis asistido, muchos de vosotros habéis asistido al nacimiento del teléfono móvil, del aparato de radio, que en mi época eran de galena, cosas de ese estilo. Y va todo a una velocidad enorme y no sabes lo que va a pasar a continuación. En los próximos 10 años habrá más cambios que en los últimos 50. Sí. Actualmente el tiempo de duplicación del conocimiento es de 20 años y en 50 años será de 5 años. Es decir, entrará uno en la escuela de ingeniería, hará una carrera de 5 años y cuando salga se sabrá el doble de lo que se sabía cuando entró en la escuela. Y peor todavía, si en la escuela tenemos profesores obsoletos, profesores mayores, no nos habremos enterado de la misa a la media y hay que estar totalmente al día. Y hay incluso una cosa que pronostica este señor es el señor Kurzweil, que anuncia que se acerca una singularidad. ¿Qué es una singularidad? Pues una singularidad es un término tomado de la astronomía. Es un lugar o un momento en el que no se cumplen las leyes físicas y químicas tal como las conocemos hoy. Por el caso, en un caso es el agujero negro. Bueno, pues la singularidad que anuncia este señor, que es informático, es que va a tal velocidad la invención de nuevos chips, el abaratamiento de los chips, que la inteligencia de las máquinas está aumentando a una velocidad tal que alcanzará la del hombre en 20 o 30 años. ¿Y qué pasará cuando las máquinas sean tan listas como el hombre? Yo recuerdo una frase de Pío Cabanillas, que era un ministro que recordaréis, que decía: no será tan listo el zorro cuando todo el mundo lo sabe. O sea, que cuando las máquinas se sepan tan inteligentes, no sabemos si lo dirán o se quedarán calladitas. Yo incluso tengo un cuento de un robot, de un ordenador, mejor dicho, que le va aumentando la inteligencia y en principio uno podría pensar, bueno, pero la máquina no sabe nada del bien y del mal.
No es verdad. El ordenador el de mi cuento hacía la declaración de la renta de su dueño y procuraba hacerla lo más favorable para su dueño que era posible. O sea, lo enseñaron a robar. Y entonces lo mismo hacía con las compras al Corte Inglés y demás, y pensó que era un chollo, y cuando hacía compras en el Corte Inglés, él iba sisando y guardándose un poquito de dinero para él, y al cabo de un tiempo se compraba un disco duro nuevo, o una webcam, lo que fuera, y enviaba un correo a sí mismo, diciendo: familia no sé cuántos, felicidades, por su fidelidad les regalamos el no sé qué. Bueno, vamos a seguir porque se acaba todo. Es decir, a lo mejor somos el eslabón perdido. Esto está tomado del dibujo de Miguel Ángel: el hombre crea la máquina, y a lo mejor nosotros somos para la máquina lo que es el mono para nosotros mismos. Seguimos. En el futuro lo único permanente será el cambio, y lo que habrá que hacer será la educación para el cambio. Pues dale. La educación, sigue un momentito y ya termino del todo. Con Unamuno. Unamuno dijo que siempre había buscado agitar y a los unos sugerir más que instruir. No vendo pan sino levadura o fermento. Yo os he querido contar con historias para procurar entreteneros, para que las recordéis, para que busquéis historias dentro de vosotros mismos. Y un consejo para terminar que me dio Woody Allen. Dale. Hay que trabajar 8 horas y dormir 8 horas, pero no las mismas. Pero yo no estoy completamente de acuerdo con Woody Allen, porque se puede soñar y reír mientras se trabaja. Es más productivo, es más rápido, es más divertido y da mayor felicidad. Y termino aquí con el logo de Alaspum. Bueno. Muchas gracias, Enrique. Gracias por tu magnífica conferencia, más que conferencia, un máster que deberíamos de desarrollar en muchas clases. Pero hay costumbre de hacer un pequeño debate. No sé si habrá alguna pregunta, porque yo creo que se ha contestado casi todas, pero sí, allí hay, por favor. Espera. No digo nada. ¿A qué edad escribiste el libro de negociar? El libro, pues vamos a ver. Lo empecé a escribir algo así como hacia el 70 o así. Hacia el año 70 aproximadamente. Pero entonces me ocurrió lo siguiente. Lo registré, lo fui a editar, pero como yo seguía negociando, pensé que era un error publicar el libro y seguir negociando. Porque si me pongo a negociar con alguien y me saca el libro y me dice: esta es la cláusula de la cabra maloliente, pues me había hecho polvo. Y entonces me callé y lo tengo ahí todavía. Después lo he ido mejorando con cosas tomadas de libros de negociación anglosajones, pero he descubierto que, siendo buenísimos y habiendo cosas muy buenas de las que he tomado, pues para mí adolecen un poco de demasiada buena intención. O sea, han inventado, por ejemplo, la negociación win-win, que es la negociación en la que ganan los dos. Y es verdad que en algunas ganan los dos, pero en muchas negociaciones cada uno va a ganar lo que puede él. Y entonces pues hay muchos los conceptos que no están del todo desarrollados, porque los libros no están escritos por negociadores, están escritos por periodistas o profesores de universidad que han hecho entrevistas a negociadores, que han tenido mucho cuidado en no decir qué es lo que hacían. Sí, aquí permitirme una postilla, precisamente a consecuencia de este tema que nos parece muy interesante. Un poquito antes de empezar la conferencia ya hemos fichado a Enrique Alas para que nos dé un curso ya por la vía formal de los cursos de formación del colegio sobre el tema de la negociación para poder, digamos, profundizar en este tema. Enrique, me ha gustado mucho tu exposición. Yo venía predispuesto a atacarte, pero desde luego lo he abandonado y te agradezco cómo lo has hecho y lo que has explicado. Te quería decir una cosa sobre un cuadro que has presentado de los números.
yo ya le conocía, como algunas otras cosas que andan por ahí en Internet. Sí. Y resulta que el cero en realidad no es cero, es un polígono de 10 ángulos. ¿De 10? Entonces, para no cansar a las personas que escuchan, te voy a mandar un estudio que he hecho sobre eso. Muy bien. Donde explico la función del cero con 10 ángulos, colocado a la izquierda o lo colocado a la derecha. Es muy curioso, creo que te va a interesar. Pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Bueno, como es un poquito tarde, sabéis que después de las conferencias se puede tomar un vino. Allí tendremos tiempo de charlar un poco y conocer mejor a nuestro conferenciante, aunque lo conocéis bastante bien. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Enhorabuena. Bueno, pues nada, gracias. Gracias. Damos los obsequios porque si te vas a creer que es Ese de aquí. ¿Has visto? Estaba diciendo. Sí, Cordera. ¿Sabes por qué era? Que arriba se la pone. Qué bien lo hemos pasado. Tienes que repetir. Te lo has pasado bien, de verdad. Dios te bendiga, que sigáis luchando. Oye, Enrique, yo no sabía que eras pilarista como yo. Sí, pues ahora nada. me entero de Pues nada, qué ya ganaba el promoción premio, eres. Sí, pero si estuve yo cuando te lo dieron. Ah, sí. Claro, la junta esa. 43, creo. Yo quiero recordar en mi nombre. Espérate, yo me 43. Enrique, en la época del ordenador te regalamos uno. Pues muy bien. Menuda imaginación. Yo del ordenador tengo que recuperar Cuando has esto. hablado de Goya 6 y todo eso me he acordado, porque claro, era el camino para ir al colegio. Nada más, ¿no? Nada más. Bueno, borrar la... Que yo sabía que había sido compañero de Pilar. Pilar, todos los hermanos. Bueno, ¿qué tal lo has pasado? Enhorabuena. ¿Lo has pasado bien? ¿Y tú? Yo no te veía bien. Ya me mandarás algún cuadrito de esas. Bueno. Un ratito con María Antonia y hemos quedado a llamar aunque sea para tomar un café. Venga, hombre, ¿sabes? Enrique, has estado como siempre. Bueno, me ha gustado. Cuánto me alegra que hayas venido, hombre. Es que yo tengo que llegar un poquito tarde, hemos venido como estamos viviendo en Tres Cantos, tengo que recoger a Enrique, enhorabuena. Yo he aprendido mucho y me he reído mucho, porque lo has hecho muy ameno. Es decir, no solamente nos has enseñado, sino que nos has divertido. Os he divertido y a lo mejor os he sacado dentro historias vuestras. Sí, señor, es todo un éxito. ¿Qué tal, tío? Muy bien, enhorabuena. ¿Te ha gustado? Enhorabuena. Muy interesante, muy interesante. Ten cuidado, que no me vas a caer por ahí. Oye, interesante, ¿no? Sí, no. ¿Qué? Me ha parecido fantástico. ¿Eh? Me ha parecido fantástico en mi vida. Cuánto me alegro que os haya gustado. No, que he intentado además eso, el ser levadura, o sea, que se os ocurran cosas. Pero no puede estar todo con las Esta noche he estado yo vaciando los libros de mi marido, me he encontrado un montón de libros de cosas de estas que se ve que vosotros, si eres algo más joven que tú, vosotros os lo tenéis que haber inventado todo, porque no os daban. Ahora todos vuestros hijos hacen máster, que están preparados en esto. No hable de los máster, ahora muchos aprenden cosas que cuesta mucho dinero, pero a mí lo que me preocupaba era eso, 20 años perdidos en los